Benvingudes i benvinguts a aquest cicle de lectura. Jo soc Marisa Luca, membre del Cercle de Podem Mallorca Jove i responsable de joventut. Avui tenim el gust de comptar amb en Jorge Moruno, autor de No tenc temps i Geografies de la precarietat, de l'editorial Acal. Per deferència a ell faré la presentació en castellà. No, un problema, per mi no... No, ara ja l'he preparat. Vale. Bueno, ya la preparaba. Jorge Moruno es sociólogo, miembro del Consejo Ciudadano Estatal y anteriormente responsable de discurso y argumentario de Podemos. Participa en varios medios digitales, tiene un blog llamado La Revuelta de las Neuronas en el Diario Público. Y por si le queréis invitar a comer, le gustan los ñoquis, que lo he visto ahí. Bueno, lo primero que te viene a la cabeza cuando lees el título del libro, No tengo tiempo, es responderle directamente, yo tampoco. Porque es como si hablaras con alguien, porque todos hemos tenido esa conversación con alguien. La falta de tiempo es una sensación, yo creo que generalizada. El otro día le comentaba a una amiga que es que no me acuerdo la última vez que me aburrí. Eso de sentarte en casa y decir no sé qué hacer, es que ya no me acuerdo. Me acuerdo cuando era pequeña, estaba en casa de mis padres y ir a decirles me aburro, ese es el momento. Y claro, no sabes cómo has llegado a esa situación de decirle a tus padres me aburro, a no tener tiempo ni un solo momento, pero es que en realidad todo está preparado para que así sea. ¿Dónde se ha ido el tiempo que nos falta? Permitidme que cuente una pequeña anécdota, que prometo que está relacionada, que me pasó durante un verano, hace 10 años, en el típico trabajo de verano que todos hemos tenido. Yo trabajaba en una tienda de lujo, en Puerto Portals, y un cliente vino y no... Claro, allí todos los clientes, los que somos de Mallorca, sabemos que en Portals los clientes son grandes fortunas y famosos. Y un cliente vino a la tienda y se compró 20 pares de zapatos de 500 euros. Mis compañeras al cobrarle se equivocaron y le cobraron 500 euros de más. Enseguida se dieron cuenta, intentaron arreglárselo, pero el hombre se marcó una frase que a mí se me quedó marcada, que dijo, yo tengo mucho dinero y poco tiempo, os podéis quedar los 500 euros. Y se marchó. No sé muy bien cómo, porque con 20 zapatos, o sea, 20 pares de zapatos, pues abulta lo suyo, pero el hombre se dejó dejando 500 euros de más. Y en esa situación aprendí dos cosas. La primera, la más inmediata, es lo pobre que era, que seré y seré siempre, porque aquel hombre estaba dejando la mitad de mi sueldo en 10 segundos, y como igual cuando yo dejo los 50 céntimos a la camarera, en plan, mira, te los puedes quedar, pues él 500 euros. La segunda lección es que ese hombre sabía que el dinero que él ganaba era menos valioso que su tiempo personal. Dicho de otra forma, el dinero que ganaba con el tiempo de los demás era menos valioso que su tiempo personal. Así que retomando la pregunta que he hecho antes, ¿dónde está el tiempo que nos falta? Pues podríamos decir que se van en zapatos de 500 euros para los demás. Cuando lees el libro de Jorge, es inevitable como joven sentirse totalmente reconocida con esta situación que plantea. Mi generación, desde que se ha incorporado a este sistema, a este mercado laboral, no ha conocido nada más que el sistema precario. Contratos temporales, los contratos basura, como comúnmente se conocen, y encima son vendidos como oportunidades para entrar en el mercado laboral. Además, esta semana, a ti que te gustan mucho los conceptos de doers y tal, esta semana aparece uno nuevo que se llama Job Hopper, que para el que no sepa inglés no significa puteado, no es eso, significa que tú vas saltando de trabajo en trabajo y eso es maravilloso porque además significa que te sabes adaptar, ¿no?, a cada trabajo que venga. Cuando eres pequeño te preguntan qué quieres ser. Y de esa respuesta siempre se espera un trabajo remunerado además. No te preguntan cómo quieres ser. Nos están enseñando ya desde pequeños a sentirnos realizados con el trabajo remunerado. Claro, cuando esto no sucede, aparecen los problemas. No nos cuestionamos que
que no es necesario trabajar. Y claro, cuando falla, el problema eres tú. No estás motivado, te falta formación, talento, empuje, lo que sea. Además, mi generación ha sido bombardeada con eslóganes de autorrealización, ¿no? Del si quieres puedes, just do it, del no ya lo tienes. Y claro, el resultado es que en realidad hay más depresión, más frustración, más bajas. Las empresas que, sobre todo aquellas que son más tecnológicas o con plantillas más jóvenes, se están empezando a dar cuenta de que tienen que tener al empleado feliz. Y están proponiendo cosas como el team building, las cervezas después del trabajo, un fan manager incluso. Y claro, estas actividades tienen dos intereses no muy ocultos. El primero es, claro, hay que tener al empleado un poco más feliz, que a priori no es malo. Pero claro, te tienen rindiendo 8 horas y luego la novena, si quieres, te las tomas con ellos para que lo olvides, ¿no? Y el segundo es crear un vínculo emocional con la empresa para que no te vayas en caso de que tengas una oferta mejor y tengas este empuje de quererte esforzar para ellos. Muy pocas veces estas medidas están relacionadas con la conciliación familiar o incluso la reducción de horas. Y de hecho, en empresas tan grandes como Google o Facebook están empezando a subvencionar la congelación de óvulos para las mujeres para que puedan postergar su vida familiar en pos de su carrera profesional. Y eso, claro, y eso encima solo sucede con las más innovadoras. Si son más tradicionales, ya olvídate. Jorge en el libro no solo desarrolla este y otros problemas, sino que también arroja lo que es una posible solución o una esperanza para mí, que se llama el feminismo. Todo el libro respira feminismo, aunque tiene su apartado específico. Perdón. Y es constante el reconocimiento al trabajo no remunerado que ejercen muchas mujeres, que es el trabajo de los cuidados. Cuidados que, debido a esta cadena de precariedad, recae muchas veces en las mujeres migrantes, que suelen ser las grandes olvidadas. Precariedad de las Kellys también sale mencionada, cuyo colectivo aquí en Baleares tenemos bastante presente. Me ha gustado comprobar que compartimos un mismo ideal feminista, que no es un feminismo de Zara, con camisetas, eslóganes bonitos, ¿no? Que pensar que con las cuotas ya se cumple o el color rosa, sino que hablamos de un feminismo como crítica de la economía política. Un feminismo anticapitalista contra este capitalismo, ya que rompe y da valor a aquello que no está destinado a ser vendido. Tiene una frase que a mí me gustó mucho, y la voy a citar textualmente, que es: un feminismo poroso y molecular, sin líderes, sin centralizar, sin programar ni dirección ni fronteras. El feminismo muestra que la verdadera política es algo más ambicioso, modificar las estructuras y las formas de comprender el orden de la sociedad. Esta semana ha sido el aniversario del 15M y ya son varias las voces que dicen que el 8M es el nuevo 15M. Yo también lo creo así. Es el feminismo el nuevo motor de cambio. Y como ya sabemos, el futuro será feminista o no será. El libro también desarrolla otros temas como la economía colaborativa, la trampa del emprendimiento, pero creo que llegados a este punto es mejor que hable el autor. Así que vamos a dar paso a Jorge. Muchas gracias. Bueno, escolta, sí. Bueno, en primer lloc, volia donar les gràcies a la llibreria per donar-nos a l'espai, a la invitació i a aquesta presentació. Bueno, m'agradaria fer-ho a català, mallorquín, però crec que no puc fer-ho, així que canviaré al castellà en qualsevol moment. Ara mateix estava pensant, quan parlaves, el tema aquest de fer unes birres després del treball o la visió de com pensar, com podem pensar al feminisme, y ahí n'hi ha com... creo que ahí hay una de las claves que explica las relaciones de poder como relaciones temporales. O dicho de otra manera, el tiempo ordena la vida en sociedad
y la manera en la cual vivimos el tiempo también da sentido a la sociedad en la que vivimos. Esto quiere decir que el tiempo, como el dolor, es un concepto, digamos, permanente, pero no así la manera en la cual los seres humanos lo percibimos, lo sentimos y lo explicamos y le damos sentido. Por ejemplo, el tiempo es una condición que junta por igual la política y la economía. Es decir, que sin tiempo no puedes decidir, y no puedes decidir nada si no tienes tiempo. Esto lo entendieron muy bien los griegos. Aristóteles entendía desde digamos, la lectura que ellos tendían de la libertad, que era básicamente poder dedicarse a la praxis contemplativa, es decir, a filosofar y a buscar la virtud. Ellos entendían que había una serie de tareas que había que realizar, como animales humanos que somos, que había que realizar y que no podían dejar de hacerse. Y que había que reducir ese número de tareas al mínimo posible y, sobre todo, quién los tenía que hacer. Entonces decía que los objetos animados, es decir, los esclavos, tenían que dedicarse a realizar todas esas tareas precisamente para que ellos pudieran tener tiempo y dedicarse a pensar, a filosofar y a buscar la virtud y la sabiduría. Hay una relación que sigue siendo permanente en la manera en la cual entendemos el tiempo, la relación con el poder. Porque venía a decir que los artesanos y los esclavos no podían hacer política, no podían preocuparse por la política porque no disponían de un tiempo que les permitiera poder participar y decidir digamos, en el poder social de la sociedad. ¿Por qué? Porque su tiempo estaba siempre subordinado al tiempo de un tercero y no tenían un tiempo propio. Bueno, creo que eso sigue de alguna manera totalmente vigente y creo que eso describe cómo se estructuran las relaciones de poder. Hablabas de las mujeres. ¿Cuál es el tiempo que menos vale de todos en toda la jerarquía temporal? En esta jerarquía por múltiples tramos. El tiempo que menos vale es el tiempo de las mujeres que limpian. Porque es un tiempo que siempre está sometido al tiempo de otros. Yo me acuerdo en Bruselas, a lo mejor tú te acercas a las 7 de la mañana en el Parlamento Europeo y ves un ejército de mujeres musulmanas saliendo del Parlamento Europeo, de mujeres árabes. ¿Qué vienen a hacer? Vienen de limpiar el Parlamento para que cuando lleguen a las oficinas esté todo previsto, todo perfecto. Claro, ese tiempo que se dedica por la noche es un tiempo que obviamente es un tiempo nocturno, es un tiempo con malos horarios de transporte, es un tiempo que vale menos que el tiempo de otros. Y esto lo podríamos elevar a, digamos, a una jerarquía interminable, en cosas minúsculas. Por ejemplo, aquel que menos espera es aquel cuyo tiempo vale más. Y aquel que tiene que esperar es un tiempo que vale menos, porque el que se hace esperar tiene como más validez su propio tiempo. Si lo llevamos casi al ridículo, podemos ver que alguien que puede viajar y alguien que no puede viajar dispone más de su tiempo. La manera en la que viajas, un autobús o un avión, la manera en la que te mueves. Si tú eres un millonario que te bajas en un jet privado y te están esperando según bajas y coges un coche y te vas, tu tiempo, de alguna manera, como tienes dinero para comprar el tiempo de otros, puedes aprovechar el tiempo de otros para que tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero claro, a diferencia de los griegos, ni siquiera aquellos, porque eso que decías del que se compra el zapato de 500 euros, dice, vale menos, ¿cómo era? Vale menos el zapato que mi tiempo. Ni siquiera esa gente que ejerce una mayor capacidad en decidir sobre su propio tiempo, ni siquiera está totalmente liberada para poder dedicarse a no hacer nada. Normalmente, y esto es lo irracional de la racionalidad en la que vivimos, que es, gastamos mucho tiempo tratando de ganar tiempo. Trabajamos mucho para tratar de acceder a cosas. Por ejemplo, toda la economía colaborativa se presenta como medidas y maneras de facilitarte la vida. Te hacemos la vida más fácil. Pero claro, en esa escalada, donde yo, como no tengo tiempo, porque tengo que estar trabajando y tengo que estar dedicándole mucho tiempo a cosas, externalizo muchas de esas tareas comprando el tiempo de otros que valen menos para que hagan tareas que yo no hago porque no tengo tiempo. Claro, uno podría pensar, ¿no sería más racional que todos trabajaran menos y tuvieras ese tiempo para poder dedicarte a cortar el césped, a cuidar a tus hijos, en lugar de tener que contratar el tiempo de una tercera persona que vale menos que el tuyo porque tú no lo puedes hacer? Claro, y aquí es donde aparece todo un nicho de mercado que es la precariedad, y es la falta de tiempo, es un nicho de mercado. Hay una aplicación que se llama Mom to Mom, ¿no? Madres para madres, que dicen, para hacer frente, literalmente, a los desequilibrios de los horarios, ¿quién mejor que una madre para cuidar de tus hijos, dado que tú no puedes cuidarlos, ¿no? Entonces te dicen, ponemos a tu servicio la contratación de otras madres que cuidan a tu hijo porque tú no llegas. Claro,
en realidad lo que se hacen es buscar soluciones a realidades infames sin cuestionar lo infame que es la realidad, sin cuestionar el punto de partida en la causa que hace que nadie tenga tiempo y que aparezcan todo este tipo de soluciones, ¿no? Otra aplicación que hay en Alemania, que ha salido recientemente, donde dicen que España es un vasto campo de mercado donde poder expandir su aplicación, es una aplicación que te vende las sobras de otro de un restaurante un 70% más baratas. Entonces ellos dicen, claro, nosotros nos estamos adaptando a una demanda de mercado, dado que la precariedad hace que gente no pueda acudir a ese restaurante, nosotros te llevamos a tu mesa comida de ese restaurante un 70% más barato. Bueno, que son las obras de otro. Bueno, no nos vamos a poner exquisitos. La cosa es que atendemos a tu demanda. Y yo estoy convencido de que muchísimos negocios que han aparecido en los últimos años, no sé, estoy pensando en La Sureña, el 100 Montaditos, ese tipo de negocios, su condición de partida es la precariedad. Ahí donde te comías un menú, ahora te comes pan con algo dentro o abrevaderos de cerveza muy barata, porque tú, como no tienes mucho dinero y como la crisis impide que a lo mejor puedas gastar en otros sitios, nosotros nos adaptamos a esas necesidades de condición precaria como punto de partida. Pero claro, la pregunta es, ¿y esto por qué sucede? Y esto nos eleva a una pregunta más amplia, que es, ¿qué está pasando con el trabajo en nuestras sociedades? También nos podríamos preguntar, ¿qué es el trabajo? Uno puede pensar, bueno, el trabajo es algo que ha realizado el ser humano en cualquier etapa de la historia, en cualquier circunstancia y en cualquier modelo social. Bueno, yo diría que no, que eso no es cierto. Sí que es cierto que el ser humano ha transformado la naturaleza, ha construido objetos para darles un uso, pero eso no nos dice nada de lo que es el trabajo tal y como lo entendemos como noción moderna. Es decir, el trabajo es una invención de la modernidad que surge sobre todo a raíz del siglo XVIII. De hecho, que llamemos con la misma palabra trabajo a actividades que no tienen nada que ver entre sí y que las juntemos bajo ese mismo paraguas, bajo ese mismo concepto y la llamemos trabajo, ya es algo propiamente moderno. Antes de la modernidad a nadie se le hubiera ocurrido que lo que hacía el artesano, lo que hacía el tejedor y lo que hacía formaba parte de una misma realidad llamada trabajo. Y esto tiene un sentido todavía, digamos, anterior. Marx empieza el Capital diciendo una cosa que yo creo que define claramente el modo en el cual funciona el mundo moderno. Empieza diciendo, las sociedades donde opera, donde es hegemónico, donde funciona, donde se ha instalado el modo de producción capitalista, es una sociedad donde la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. La riqueza se presenta. Eso quiere decir que es una riqueza social, que la riqueza no es un concepto atemporal, ahistórico, igual en cualquier etapa de la sociedad. En las sociedades modernas, la riqueza se presenta como un cúmulo de mercancías. ¿Y qué es la mercancía? La mercancía está sostenida, el sistema de la mercancía está sostenida sobre el tiempo de trabajo humano invertido en producir algo. O dicho de otra manera, este micrófono tiene un valor, le damos un valor, nos hemos puesto de acuerdo en darle una relación social, es decir, una ficción real. No hay nada objetivo en sí mismo, es, digamos, es igual que la soberanía. La soberanía en realidad es una ficción que todos nos ponemos de acuerdo en entender una serie de parámetros que definen una cosa. Bueno, pues entendemos que este micrófono tiene un valor porque hay un trabajo humano invertido en producirlo. Y entendemos que el valor surge objetivamente de ese tiempo humano en producir algo. Así que en el capitalismo el tiempo se posiciona como la medida social de comprender la riqueza. Y alguien puede decir, bueno, pero las medidas temporales siempre se han utilizado para dar sentido a aquello que se fabrica. Es cierto, pero con una diferencia. Antes existían tiempos concretos, antes de la modernidad. Es decir, el tiempo se sometía a los hechos. El tiempo que se tarda en hacer algo medido por el tiempo en que se hierve el arroz. El tiempo en el que se tarda en rezar un Padre Nuestro. Entonces, nuestras medidas eran de tiempos concretos. El capitalismo invierte esa realidad, la modernidad, hablemos, invierte esa realidad. Ahora da igual la actividad que hagas, da igual el hecho que estás sometido a una lógica temporal.
lo único que importa es la cantidad de tiempo invertida en producir algo. Que ese algo sea un micrófono, sea un libro, sea un bolígrafo, da exactamente igual. Eso es tiempo humano gastado en producir algo, lo que sea. Y en ese algo, en esa capacidad del capitalismo de entender la riqueza como todo aquello que pueda convertir en mercancía, es decir, todo aquello que sea objeto de venta y por lo tanto objeto de ganar dinero con ello, porque la esencia, digamos, la razón de ser del capitalismo es yo invierto 1 euro y saco 2. La multiplicación del dinero es su propia esencia, el crecimiento infinito para seguir creciendo con la finalidad de seguir creciendo y acumular más dinero. Por eso el capitalismo es una contradicción siempre con patas, porque solo tiene valor el trabajo humano, pero para crecer necesitas reducir el trabajo pagado, el trabajo humano pagado. De ahí que se invierta en tecnologías. Y de ahí que, por ejemplo, España no sea un país para robots, porque como están precarios los salarios, no sale a cuenta invertir en maquinaria para sustituir el trabajo precario, porque la razón de ser de invertir en tecnología y en maquinaria es reducir el trabajo que pago para producir más cosas gastando menos dinero y por lo tanto ser más competitivo durante un tiempo hasta que el resto se iguala a tecnología conmigo y así destacar. Pero claro, en esa contradicción constante donde solo vives del trabajo humano pero necesitas reducir el trabajo humano, solo se soluciona expandiendo en el tiempo y en el espacio la relación del dinero y el trabajo, y ahí es donde nos encontramos hoy en día. Nunca antes como ahora en la historia, tantas esferas de nuestra vida, todo acceso al consumo, todo aquello que se produce, viene enrolado, enraizado y subordinado a la relación del dinero y el trabajo que te proporciona el dinero para comprar algo. O dicho de otra manera, algo que nos parece como tan obvio, que es como, claro que sí, es obvio, voy a un sitio, si quiero algo, intercambio por dinero. Eso no siempre ha sido así, ni siquiera dentro del capitalismo. El capitalismo se va desarrollando. Pero en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, había mucha gente que tenía acceso a formas de consumo no mediadas por el dinero. Tenía un huerto, se iba al campo. Hoy en día, en las ciudades, es impensable acceder a algo de consumo si no pagas por ello. Claro, y uno pensaría, ¿y qué pasa si algún día el dinero se queda obsoleto? Amigo, ahí tendremos un problemón. Porque claro, los bienes y servicios dejarían de circular. Sí, asaltas un supermercado, pero eso son 3 días, y si no llega nada más. Las ciudades no podrían sobrevivir, porque aquí no producimos nada para nuestra propia supervivencia. Todo viene, de alguna manera, importado de fuera. Pero claro, esa es la situación en la que nos encontramos y ahí a donde quiero llegar. ¿Por qué hoy se habla tanto y se discute tanto sobre el problema del trabajo? Y se habla de la robotización, se habla de la automatización, se habla, algunos dicen, del fin del trabajo. Si existiera el fin del trabajo, sería el fin del capitalismo. Porque el dinero tiene valor porque hay trabajo. Si las máquinas produjeran todo, incluso a ellas mismas, el dinero no tendría, sería un papel mojado, porque no tendría valor que expresar, ¿no? Y aquí la pregunta es, las sociedades salidas de la Segunda Guerra Mundial, que son las sociedades del empleo, es decir, el empleo como una forma históricamente concreta que adopta el trabajo remunerado, que implica una relación social de garantías, de acceso a la condición de ciudadanía, de perspectivas en el medio y largo plazo para construir tu vida, todo lo que se llamaba estabilidad, certezas. En el paquete venía incluida una división sexual del trabajo, es decir, la mujer en el ámbito privado. Cuando ahora se reivindica la vuelta al pleno empleo a los años 60, se reivindica el paquete entero, ¿eh? O sea, no va una sin la otra. Toda esa sociedad es lo que está en crisis. Y está en crisis desde los años 70. Lo que pasa que durante todas estas décadas se ha pedaleado en el aire. Y es donde ha adquirido una fuerza enorme lo que se ha llamado la financiarización de la economía, el peso de la deuda en el conjunto de nuestra vida, porque ¿cómo si no se puede entender que bajen los salarios y aumente el consumo? Pues endeudándote. Claro, eso llega un momento que las burbujas, porque el dinero que engendra dinero se acaba desvalorizando, genera burbujas, porque no hay nada que sostenga el valor de ese dinero. Por eso las finanzas siempre especulan a futuro y siempre acaban generando burbujas que acaban generando colapsos financieros. Pero claro, en términos de vivencia, ¿cómo vivir esta realidad? ¿Y qué nos está pasando? Porque todas nuestras sociedades están ordenadas y mentalmente seguimos pensando en esa clave en la cual, miremos las constituciones salidas de la Segunda Guerra Mundial son constituciones basadas en el papel central y vertebrador que tiene el trabajo en la sociedad. En el momento en el que trabajar ya no te garantiza una vida digna
en el momento en el que conseguir un trabajo cada vez es más difícil y cuando lo consigues te garantiza cada vez menos certezas, ahí hay un problema, digamos, de razón de ser. Porque si la sociedad de trabajadores, que es lo que somos, una sociedad de trabajadores, para poder reproducirte necesitas trabajo y ese trabajo no se garantiza en un volumen suficiente, eso implica que cada vez más capas de la población se quedan excluidas del circuito de la inclusión social, del circuito del dinero y del circuito del trabajo. Claro, eso no habría ningún problema si tuvieras otras vías de acceso al consumo, pero como he dicho antes, en la sociedad en la que vivimos, si no tienes dinero, no existes. Y esto, y vuelvo a repetir como a aludir a Marx, Marx entendía que la mercancía fuerza de trabajo, es decir, nosotros, somos mercancías que tenemos que vendernos a otro que compra nuestro tiempo a cambio de trabajar y por un salario. En el momento que la mercancía fuerza de trabajo se vuelve una mercancía obsoleta, es decir, que nadie te compra, que no te puedes vender, directamente eres nada. No existes. Eres un paria. Te quedas fuera del circuito del dinero. Y ahí es donde se introduce ahora toda esta lógica de mejor tener un trabajo que no tener ninguno. Que eso te lo dice Paco Maruenda, a lo mejor en la televisión, pero eso está muy bien pensado desde departamentos de universidad de Estados Unidos. Es decir, esa síntesis de cómo comprender una situación objetiva para darle un sentido distinto. Así que si mejor tener un trabajo a no tener ninguno, uno dice, uff, menos mal que tengo un trabajo, porque si no estoy fuera. Y así se convierte una relación de intensificación de la explotación, es decir, aquel que trabaja está más explotado que nunca, pero se convierte en un privilegiado porque la otra opción es ser un excluido y un paria. Es más, aquel que trabaja vive en un precipicio constante, donde cada vez es más fácil que te caigas al foso de la exclusión social y vives en tiempos constantemente de intermitencia, de tiempos no de ocio, en realidad de paro y precariedad, de paro y precariedad. ¿Por qué? Porque estás obligado a tener que reproducirte a través de una forma, trabajar, cuando ya no está garantizado que lo puedas seguir haciendo. Cuando cada vez es más difícil poder seguir siendo un trabajador en una sociedad de trabajadores que no te permite ningún tipo de opción. Y aquí se presenta toda la nueva economía, la economía colaborativa, la economía por plataformas, etcétera, como algo que aventura una nueva organización del trabajo y por lo tanto una nueva forma de ordenar la convivencia en sociedad, de ordenar los equilibrios temporales. Si la sociedad del empleo respondía a una serie de equilibrios muy marcados, una frontera muy clara entre tiempo de vida y tiempo de no trabajo y tiempo de trabajo, eso salta por los aires y estalla. Uno ya no sabe muchas veces cuándo empieza tu jornada laboral y cuándo termina. De hecho, las tecnologías... lo tengo cargando el móvil. Claro, pero eso mismo. El teléfono se convierte en una suerte de cadena de montaje 24 horas, 7 días a la semana, donde uno no sabe muchas veces cuándo termina tu jornada y cuándo empieza. Porque cuando estás respondiendo mensajes, cuando estás pendiente, cuando estás pensando en el trabajo. Porque antes el trabajo se caracterizaba por esa idea de... a ti no te pagamos para pensar. Tú trabaja y calla, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Ahora necesitamos que pienses, que te comuniques, que te involucres emocionalmente en el trabajo. Antes estaba muy claro, incluso el patrón te decía que tú eras un paria, que no te quiero ni ver, que había una frontera muy clara entre lo que eres tú y lo que soy yo. Ahora no. Ahora es una incorporación en la comunidad de empresa, donde hay un destino universal que nos une a todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo que decías antes de hay que ser feliz, ¿no? Hoy hacen falta que los trabajadores sean felices para ser productivos. Porque si se necesita que te comuniques mucho, que te involucres emocionalmente en algo, necesitas, de algún modo, que estés contento con aquello que haces. Aunque sea de manera artificial, porque luego está la parte del cómo se han disparado el consumo de fármacos. Sobre todo en España se han disparado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente no llega. Porque hay una suerte de colapso orgánico ante la cantidad de estímulos que recibimos continuamente y la incapacidad que tenemos de procesarlos, y de alguna manera eso provoca ansiedad, provoca estrés, provoca una dificultad de seguir el ritmo, ¿no? Antes tú salías del trabajo a tomarte unas cañas con los compañeros de trabajo. Ahora es el after work. Que dices, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo el after work que tomarte unas cañas con los del trabajo, porque antes te tomabas unas cañas con tus compañeros de trabajo.
en el sentido de en tanto que compañeros de trabajo, que somos una cosa y la empresa es otra. El after work no. El after work es te tomas algo en relación a la comunidad que compartimos, que es la empresa. O todas las actividades que te dicen el team building, ¿no? Para construir equipos y por lo tanto se generen sinergias para que trabajen mejor, ¿no? Me acuerdo que mi hermano me contaba antes que tenía un trabajo que le decía, mira, este fin de semana se ha propuesto hacer obras de teatro en Aranjuez, que es digamos en Madrid, donde te generan tal situación de sonrisa profident, de falsedad, donde si tú dices, oye, mira, yo es que el fin de semana, pues la verdad que no me apetece ir a pintar cuadros con la gente del trabajo, aunque pueda haber gente en el trabajo que me lleve bien con ellos, pero ¿por qué tengo yo que ir a hacer un team building el sábado a pintar cuadros ya que nos conozcamos todos mejor? Bueno, pues ahí de alguna manera te están obligando, porque ya tú no firmas un contrato y haces lo tuyo y te vas, ahora firmas un contrato emocional, donde tienes que involucrarte subjetivamente y hacer de los objetivos de la empresa los objetivos de tu propia vida. Y ahí es donde incluso las leyes de desconexión, como la que hay en Francia se lee una ley donde para empresas de 50 trabajadores o más esté prohibido que te envíen correos fuera del horario laboral. Claro, ahí hay dos problemas. Que no digo que esté mal, pero digo hay dos problemas. El primero es que en España, si mal no recuerdo, el 82% de las empresas tienen 2 trabajadores o menos. Y el 93, 9 trabajadores o menos. Así que la aplicación de 50 trabajadores o más es, digamos, reducida. Y luego también aparecen en esta descomposición de la sociedad del empleo, que es como igual que en los bosques crecen los hongos de las ramas y de las hojas putrefactas, de la descomposición del empleo, de la sociedad del empleo, surgen múltiples figuras laborales, ¿no? Que son los freelance, los falsos autónomos, los becarios se han disparado, que la mayoría no cobran, contrato en prácticas, formación, es decir, muchas figuras. Claro, en esta situación es muy difícil, de alguna manera, construir equilibrios de vida. Porque si todo tu tiempo de vida es tiempo disponible por lo que pueda pasar, por lo que pueda surgir, por lo que te puedan demandar, llegamos a una situación donde todo tu tiempo de vida se convierte en tiempo disponible para poder trabajar. Y eso genera una situación de total desequilibrio en cualquier capacidad de conciliar vida laboral o vida personal. Hablábamos antes de las mujeres. Hace poco salía, bueno, no, hace un par de años, salía un estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde la Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar a los niños hasta los 6 meses. Y decían que en España el 48% de las mujeres decían que no podían cumplir esos 6 meses por incompatibilidad con el trabajo. Porque no podían, con el trabajo, poder corresponder ambas facetas. Y se da una situación cada vez más complicada, donde decía una encuesta de las condiciones de vida del organismo Eurofound, que es un organismo adscrito a la Unión Europea, que se ha disparado la cantidad de gente entre 2007, 2011 y 2016, la cantidad de gente que afirma que no le da la vida para compaginar su vida con las tareas domésticas, para compaginar su vida con los familiares, y esto era tanto más grande cuando hablábamos de mujeres, y cuando hablábamos de mujeres, cuanto más escala social era. Así que las mujeres de clases bajas eran las que menos tiempo tienen para poder dedicarse a tareas domésticas o a compaginar su vida con los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con las relaciones laborales que ya no te garantizan un mínimo de vida digna, ¿no? Como decía, tener un trabajo ya no se garantiza y tener un trabajo cada vez te garantiza menos, pero la sociedad sigue funcionando igual, con el mismo parámetro y con los mismos contornos y las mismas lógicas. Claro, y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué soluciones? ¿Cómo podemos encontrar de alguna manera salidas a esta irracionalidad? Ojo, una irracionalidad que se autorreproduce, como decía antes, los 100 montaditos, la sureña, y esto tiene mucho que ver con, se ofrecen soluciones, como decía, soluciones a realidades infames sin cuestionar lo infame que es la realidad, y ahí, por ejemplo, podríamos pensar en Airbnb, en Ryanair. Ryanair genera precariedad, pero aquel que quiere viajar, precario, viaja con Ryanair.
porque es la vía que tienes para poder viajar. Y eso puede pasar también con Uber, que a lo mejor te sale más barato ir al aeropuerto en Madrid con Uber que con un taxi. O a lo mejor no puedes pagar un hotel, pero a lo mejor con Airbnb te sale más barato. Es decir, fomentan la precariedad al mismo tiempo que ofrecen soluciones a los precarios. Así que es un círculo que se cierra sobre sí mismo. Su condición de partida es también su propia solución. Pero claro, ¿de qué manera podemos repensar un ordenamiento distinto de la sociedad del no tengo tiempo a la sociedad, en mi opinión, del tiempo garantizado? ¿Cómo podemos garantizar un tiempo a todas las personas y al conjunto de la sociedad? En mi opinión, una sociedad es tanto más libre y tanto más inteligente, tanto más tiempo tenga. Es decir, cuanto menos necesidad tenga una sociedad de tener que vender su tiempo a un tercero para poder vivir, más inteligente y más libre es esa sociedad. O dicho de otra forma, las sociedades más avanzadas son las sociedades donde menos se trabaja. Que es como la ética del trabajo desde el siglo XVIII, es glorificar el esfuerzo, el trabajo, el verlo como una finalidad en sí misma, como algo que te construye, ¿no? Bueno, pues que curiosamente que en 2013 en España trabajábamos 280 horas más que en Alemania, según la OCDE, y en 2015 320 horas más. Así que una sociedad es tanto más rica cuanto mejor reparte esa riqueza, y repartir la riqueza es repartir el tiempo en la sociedad. Y eso se traduce en: si el empleo ya no te garantiza una vida digna, ya no te garantiza una condición de acceso a la ciudadanía, no te garantiza una certidumbre en el medio y largo plazo, lo que tenemos que salvar es cómo pensar otras formas de garantías, otros criterios de ciudadanía y otras formas de seguridad que no tengan que pasar necesariamente por el acceso a tener un trabajo. Y aquí es donde yo creo que el feminismo es fundamental como crítica a la riqueza de la modernidad, es decir, a la riqueza que se presenta como un cúmulo enorme de mercancías. Porque el tiempo de las mujeres entra directamente, choca directamente con el tiempo de una sociedad que entiende que la riqueza es producir algo para venderlo. Porque todo ese tiempo que dedican las mujeres a un trabajo no remunerado, a sostener la vida, etcétera, etcétera, es un tiempo que nuestra sociedad no vale nada. Pero no porque lo diga yo. O sea, socialmente yo creo que tiene mucho valor, pero los términos en los cuales comprendemos nuestra riqueza es un tiempo que no tiene valor, porque no hay nadie que extraiga un beneficio de ese trabajo. Y para que pudiera tener valor, tiene que convertirse en una aplicación como lo de Mam to Mam, una suerte de red de cuidados, un kibutz neoliberal, ¿no? Entonces, en el momento que alguien extrae un beneficio de ese trabajo, ya es considerado trabajo. Ya se incorpora en una relación, es decir, que para que algo en la modernidad sea considerado trabajo, tiene que estar dentro de una relación laboral donde alguien, o al menos te paguen por ello, y sobre todo, para que se reproduzca en el infinito, alguien extraiga un beneficio con ello. Claro, si el trabajo ya no te garantiza una vida digna, ¿cómo podemos pensar otra temporalidad? Y aquí es donde empieza el terreno más pantanoso. Para ser provocador, que no lo creo tanto en realidad, decía que una sociedad es más libre tanto más tiempo tiene. Mi pregunta no es... ¿Os acordáis el típico meme que salía cuando apareció lo de la renta básica universal en la tele, que salía un tipo en calzoncillos, que decía, aquí estoy haciendo nada, esperando a que me den 700 euros por existir? Bueno, pues ahí es a donde voy. Decía Robespierre que el derecho a la existencia es la primera ley social que debería superponerse al resto de realidades. Es decir, que lo primero es garantizar el derecho a la existencia a toda la sociedad. Eso hoy creo que es una idea que hay que recuperar. Hay que garantizar el derecho a la existencia a toda la sociedad para que sea más libre y pueda decidir más sobre su propio tiempo. Si la política es quién decide qué, sobre qué hay que decidir, cuanto más gente tenga la capacidad de poder decidir sobre algo, más democrática será esa sociedad. Y al revés, cuanto más miedo tengas a llegar a fin de mes, menos democrática será esa sociedad, aunque votes cada 4 años. Porque una sociedad con miedo es una sociedad que no puede ser democrática. Y aquí es donde se incorpora como algo provocativo, que yo creo que hay que ir cada vez más a la ofensiva. Cuando se dice, ¿y quién va a trabajar de esto si tienes una vida garantizada? Cuando digo vida garantizada no me estoy refiriendo únicamente, o no como premisa, sino como efecto,
a políticas públicas concretas. No creo que haya ninguna política fetiche que vaya a cambiar el mundo, ni renta básica universal, ni nada. La cuestión es el conjunto de paquete de medidas orientadas a garantizar un tiempo libre a la sociedad. Puede ser alquiler social, puede ser renta básica, movilidad sostenible, es decir, acceder al uso de cosas sin la mediación económica, sin tener que pagar por ello, ¿no? Yo qué sé, en Dinamarca la universidad es gratuita. Eso permite que pueda acceder más gente porque no hay una barrera económica que te lo impida. Y cuando dicen, ¿quién va a hacer esos trabajos si no se ve forzado porque tiene que trabajar para poder comer? Es decir, si no ve sometida a su libertad, ¿quién lo va a hacer? Y es donde yo digo, es que eso es lo que yo quiero. Yo quiero una sociedad donde puedas rechazar el trabajo. Es decir, donde alguien que te paga 700 euros puedes decir, no, no te lo voy a coger ese trabajo. Porque ya no estoy tan expuesto a la inseguridad como para verme obligado a tener que aceptar mejor tener un trabajo que no tener ninguno. Pues mira, no me hace falta tener ese trabajo porque al día que me pagues más, lo cojo. Es decir, es la capacidad, en los propios términos de la sociedad moderna, de capitalista, poder vender más cara tu tiempo, más cara tu fuerza de trabajo. Cuantas más garantías tienes, si no tuvieras que dedicarle la mitad de tu sueldo a pagar un alquiler, si no tuvieras que cobrar 800 miserables euros por un trabajo, si tuvieras unas garantías de existencia ya incondicionales y ya dadas, tienes más capacidad de poder decir, donde ahí tenía que decir que sí, ahora te digo que no. Pero no solo porque eso empodera a la sociedad, sino porque creo que eso es lo que hace avanzar a una sociedad. Mirad, hace poco se celebró en Madrid San Isidro, ¿no? Y mirando quién era San Isidro Labrador, mirando la archidiócesis de Madrid, San Isidro Labrador era un tipo, que es el patrón de Madrid, que le gustaba ir a rezar a la iglesia antes de ir a labrar el suelo, a labrar el campo. Sus compañeros de trabajo le denunciaron por holgazán, porque el tipo estaba rezando y en lugar de estar trabajando. Su patrón, que era un tal José Vargas, si mal no recuerdo, se quedó perplejo y dijo, bueno, pero esto no puede ser. Entonces lo fue a comprobar y vio que Isidro no estaba trabajando. Y entonces le echó la bronca. Pero claro, cuando llegaron al campo vio que los bueyes estaban trabajando en lugar de Isidro. Entonces ahí dijeron que era un santo, ¿no? Que era como, Dios mío, no está trabajando, lo hacen los bueyes por él. Bueno, este conato de automatización, porque en realidad los bueyes hacen un trabajo que uno de los grandes inventos es los collares esos que le ponen al buey para arar. Eso es uno de los grandes inventos que ha reducido la necesidad de trabajo. Bueno, este conato de automatización está basado en una idea de cómo poder aprovechar mi tiempo para tener que gastar el menos tiempo posible arando el suelo. Isidro quería rezar, pero Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, cuenta un ejemplo precioso, en realidad. Cuenta que había un muchacho joven en una máquina de vapor que entre el cilindro y la caldera, él tenía que abrirlo. Y como quería irse a jugar con sus compañeros, es decir, deseaba ir a jugar, inventó poner una cuerda entre el cilindro y la caldera que hacía innecesario que él tuviera que estar ahí y lo abría solo. Entonces él se podía ir a jugar. Y dice Adam Smith, esto es uno de los mayores inventos que se han dado en la máquina de vapor y se dio gracias a que el muchacho se quería ir a jugar. Es decir, que ese anhelo de sufrir menos y vivir mejor y de poder decidir sobre tu propio tiempo, en ese anhelo hay gran parte del progreso humano. Porque si no, estaríamos, como decía el ministro de Isabel II, el señor Bravo Murillo, que en Madrid tiene una calle muy grande, desgraciadamente. Este señor, cuando Ferrer y Guardia, que era de la Escuela Pedagógica Libertaria en Barcelona, que en Barcelona sí que tiene un monumento, que se dedicaba a abrir escuelas para alfabetizar a gente mayor, cuando le demandaba al señor Bravo Murillo que le posibilitara, locales para poder alfabetizar a la gente, Bravo Murillo respondió diciendo, España no necesita hombres que piensen, sino bueyes que trabajen. Bueno, ese pensamiento de Galeras es un pensamiento de atraso, es un pensamiento que entiende que tu razón de ser es estar ahí sometido y remando sin parar. Bueno, pues la sociedad avanza en el sentido contrario. Yo me pregunto, ¿cuánto talento? ¿No dicen que quieren una sociedad de gente que emprenda y saque proyectos adelante y sea innovadora? Muy bien, vamos a comprarlo. Yo también lo quiero. De hecho, no soy yo, era Lenin el que decía, el capitalismo aplasta el espíritu emprendedor, decía literalmente, del 99% de los trabajadores, basado en el nepotismo, en no sé qué, no sé cuánto.
ese espíritu emprendedor del que hablaba Lenin, esa iniciativa emprendedora, creo, decía. La pregunta es, claro que la gente tiene ansias y ganas de hacer cosas, de, como dice Rajoy, de transformar la vida, de sacar proyectos adelante, pero eso se hace mejor sobre una base donde no hay miedo, donde no hay precariedad, donde no te vas a caer del precipicio al día siguiente. Y yo me pregunto, ¿cuánto talento nos estamos perdiendo como sociedad por gente que en lugar de poder estar pensando, está poniendo copas a otros, está sirviendo a otros por salarios precarios? Virginia Woolf, que era una escritora, ella tiene un libro que se llama Un cuarto propio. En realidad es un libro que yo parafraseándola, es un libro que es un tiempo propio. Porque para que Virginia Woolf pudiera ser Virginia Woolf, necesitaba tener un tiempo. Ella tenía tiempo porque recibió una herencia. Esa herencia le permitía una autonomía para poder decidir qué hacer con su tiempo y poder escribir. Obviamente no todo el mundo por tener tiempo se va a convertir en Virginia Woolf. Pero que todo el mundo tenga tiempo no evita que pueda haber Virginia Woolfs. Y enganchando otra vez con Marx, que todo el mundo pueda pintar no quita que yo pueda ser un pintor original. Es más, cuanto más gente pueda pintar, más posibilidades habrá de gente que pueda ser pintores buenos. Más posibilidades habrá de que pueda haber Virginias Woolf y demás. Y para esto hay una condición de partida, que es lo de Aristóteles. Sin tiempo no puedes ser nada. No puedes decidir, estás sometido, te conviertes en una ameba. Y aquí, y yo lo llevo a un caso personal, yo empecé a escribir estando en paro. Es verdad que sin hijos, sin deudas, es decir, una situación que no me veo obligado, que no me veía obligado, ¿no? Eran 2000, no me acuerdo, 2008, 2009, 2010, algo así. Si no hubiera tenido todo ese tiempo, durante un tiempo, no hubiera podido empezar a escribir. Decía Esperanza Aguirre, la condesa, que el paro era una suerte de renta cada 2 años y que había que quitarlo. Y la gente se escandalizaba, decía, no, en realidad es un derecho, claro que sí, pero yo diría, ojalá hubiera una renta de liberación cada 2 años. En Dinamarca en el año 93 sacaron una política donde cada 4 años rotabas en el trabajo y tenías un año sabático para poder dedicarte a formarte, a estudiar, a viajar, a experimentar y luego vuelcas ese conocimiento en tu propia sociedad. Pero claro, esto dista mucho de la situación en la que estamos. Estamos en una situación de no tengo tiempo, no de tiempo garantizado. Una situación donde, como dice el directivo de Amazon, creo que era Jeff Bezos el que lo dijo, finalmente las personas se han convertido en servicios. Y eso lo dice Amazon, pero no solo ellos. Yo todos los estudios que me he leído del Parlamento Europeo, de la OCDE, de la Comisión Europea, de Eurofound, incluso de la OIT, todos coinciden en la misma cosa. La economía colaborativa ofrece oportunidades y riesgos. Claro, esto es, una vez en clase me acuerdo que era hace años con la CTT, que decían, hombre, todo tiene cosas buenas y cosas malas, decía un profesor. Y digo, claro, es verdad, cosas buenas para unos, malas para otros. La pregunta es para quién, ¿no? Y decían, ofrece oportunidades a todos esos sectores que se quedan excluidos del trabajo estable y seguro. Mujeres, jóvenes, suburbios. Entonces les ofrecen esa oportunidad que de otro modo no podrían acceder a ella. Eso sí, ofrece unos riesgos, que no tienes cobertura social, que no tienes voz propia, que estás sometido, que vas trabajando por tareas y tu tiempo de vida es un tiempo totalmente disponible. Como dice Uber, aprovecha tu tiempo muerto. ¿Cómo mi tiempo muerto? Mi tiempo muerto porque es muerto, que es como un tiempo improductivo, que es como ¿y? Entonces, esta suerte de oportunidades y riesgos nos lleva a una situación propia de los periodistas, del trabajo del mundo de la cultura, que es el trabajo como bolos que te van saliendo. Sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de certeza, sin saber qué va a ser de ti mañana y viviendo al día. Pero claro, aquí sale, no me quiero enrollar, dime cuánto tiempo llevo, porque si no me enrollo, aparece el nuevo lenguaje de la economía on demand, de la economía por demanda, ¿no? Que es el job hopping, ¿no? Si vas cambiando de trabajo un día tras otro, lo que estás practicando es job hopping, que es como, no, eso se llama precariedad. Pero hay una lucha discursiva con todo eso. Yo siempre cuento que en Twitter tuve una discusión con un tipo, con un ultraliberal, que me decía que los riders de Deliveroo, los chavales que van con la bicicleta, que no son precarios, que son microemprendedores que están tomando las riendas de su futuro.
Joder, claro, si eres un microemprendedor que toma una rienda... Claro, todo el lenguaje de Airbnb, cuando lo lees, ellos hablan de comunidad, de una comunidad de microemprendedores que se comunica y viven conjuntamente. Tienen todo un lenguaje... En la economía colaborativa es el mayo del 68 invertido. Había una pintada en el 68 que decía: el aburrimiento es contrarrevolucionario. Y han dicho: ah, sí, pues ahora no te vas a aburrir, ¿no? En la derrota de todo ese ciclo de luchas surge todo el imaginario, la publicidad. Toda la publicidad no han inventado nada, llevan viviendo del mayo del 68 desde hace 50 años. Toda la publicidad de coches y demás que te empujan a desobedecer contra lo establecido, ¿no? Y la velocidad y la libertad y escápate y di que no, ¿no? Ya lo último de todo son los anuncios de Toyota de los coches híbridos, que salen manifestaciones y sale gente, ¿no? Que ya lo llevan a ese límite, donde todo se puede canalizar a través de una buena opción de mercado. Cualquier cosa se puede canalizar a través de eso. Y Christian Dior saca una camiseta que pone: todas deberíamos ser feministas. En realidad eso es interesante, porque eso quiere decir que hay una tensión. Y cuando hay una tensión intentan capturar y apropiarse de algo. Pero intentan apropiarse de algo porque existe un algo. Existe el feminismo, existe la preocupación ecológica. Y ahí, en esa tensión, entre que te capturen y abras nuevos escenarios, es donde está la virtud de la política. Y para ir terminando. Alguien podría decir: bueno, sí, esto está todo muy bien lo que estás diciendo, pero si uno coge los datos de la OCDE en tasa de empleo y en tasa de paro, se han llegado a récords de tasa de empleo. El 68% en los países de la OCDE, el 61% en España. Claro, pero que haya más tasa de empleo no quiere decir que haya más sociedad del empleo, ¿eh? Porque bajo los datos está la miseria. Bajo los datos macroeconómicos de bajar el paro a costa de subir la miseria, es donde se esconde que todo ese ciclo del empleo está totalmente roto. Porque España está, no solo España, Londres, hace 20 años el 30% de las personas en riesgo de exclusión social tenían una persona familiar que trabajaba. Hoy es el doble. Es decir, que cada vez te garantiza menos trabajar. Es verdad que los países del sur se nota mucho más fuerte. España está a la cabeza en trabajadores pobres, está a la cabeza en desigualdad por renta, a la cola en ayuda a las rentas más bajas, y obviamente estamos 8 puntos por debajo de la presión fiscal y de los ingresos y gastos que tiene de, digamos, ingresos públicos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, si los datos macro no se traducen en una mejora de las condiciones de vida, entonces, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? O dicho de otra manera, si uno se jubila y recibe una jubilación, tiene el derecho de recibir una jubilación porque se ha pasado toda la vida trabajando y cotizando, el sistema de la cotización es un sistema que va a estar cada vez más invalidado, porque ya hay toda una generación que no va a cotizar lo suficiente bajo esa lógica. En España, más de un tercio de los que tienen entre 25 y 35 años viven en casa de sus padres. Porque los alquileres suben 12 veces por encima de lo que suben los salarios. Porque la cotización y los periodos de intermitencia constante y la baja cotización de los trabajos precarios, para empezar, no generan los ingresos suficientes por ese lado, pero impiden que tú en el futuro puedas contar con una base necesaria para poder decir: voy a recibir una pensión por lo que he trabajado. Y ahí es donde de nuevo entra el feminismo, porque y todo ese trabajo de cuidados y demás que no tiene valor en el sentido de mercado, pero es fundamental. ¿No deberíamos entender que alguien tiene derecho a recibir una pensión y volvemos al derecho a la existencia? Y en Holanda, el Estado cotiza por ti cuando estás en paro, para la jubilación futura. No solo se basa en ese sistema. Y aquí, y ya sí para finalizar, dan igual los datos, los estudios rigurosos, las evidencias científicas, da igual tener razón en política. En política lo que menos importa es tener razón, y no digo de manera cínica, porque si solo importara tener razón, aquellos que quieren mejorar el mundo ya hubieran ganado hace más de 300 años. Pero sin embargo no sucede, y sin embargo vemos que sigue saliendo gente elegida corruptos y demás. ¿Y eso por qué sucede? Decía Margaret Thatcher que la economía es el método y el objetivo es cambiar el alma. Y consiguieron, la contrarrevolución neoliberal consiguió transformar el alma, consiguió que modificáramos la manera en la que nos vemos en sociedad, la manera en la que entendemos lo que es justo y lo que es injusto, lo que es normal y lo que es anormal, lo que es posible y lo que es imposible. Lo que hoy vivimos era impensable en los años 70.
Era impensable pensar una sociedad en la manera en la cual nosotros lo vivimos y aquí estamos, ¿no? La pregunta aquí que tenemos que hacernos no es demostrar que tenemos razón, no es demostrar la verdad no se desvela. El capitalismo no es una mentira, es una relación social que nos atraviesa los imaginarios y la manera en la que nos presentamos en sociedad. La pregunta que tenemos que hacernos es, decía Baruch Spinoza, que es un filósofo, nadie desea aquello que le parece bien, es al revés, te parece bien algo porque lo deseas, es decir, la pregunta es cómo hacer de una posición, de una causa política, la causa del resto. Cómo hacer de mi posición, no la mía como mi nombre, digo, de mi posición, la posición de otros. O cómo hacer de aquello que yo quiero un objeto deseable y por lo tanto que atraiga y que sea defendido como algo que deseo que sea realidad. Porque lo vemos con lo de la renta básica universal. Decirlo hace 15 años era una locura. Decirlo hace 5 era una locura. Cada vez un poco menos. La renta básica es una batalla en sí misma, puede derivar a posiciones totalmente contrarias. Pero cada vez es menos loco poner encima de la mesa la necesidad de establecer otros criterios de ciudadanía, otras formas de dar valor a aquello que hacemos, otras formas de entender la riqueza, de entender la utilidad, de entender que hay que construir una vida y un acceso a la esfera pública que no solo seas alguien en sociedad porque tienes un trabajo, porque entonces estamos excluyendo a cada vez más capas de la población. Primero, las mujeres siempre van a salir perjudicadas si la igualdad es la igualdad del acceso al empleo. Siempre van a salir más perjudicadas, porque en términos de competitividad eres menos competitiva. Porque siempre vas a ser un lastre más, siempre vas a tener que cuidar más cosas, te puedes quedar embarazada, etcétera, 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 ¿no? Todas esas cosas que se van sufriendo. La pregunta es, y de ahí la importancia del feminismo. El feminismo creo que no es tanto una forma de mejorar a la sociedad, sino una forma de criticar a la sociedad, de transformar a la sociedad, de transformar los criterios que rigen a la propia sociedad. Y eso pasa, en mi opinión, necesariamente por ampliar el margen de decisión sobre el tiempo propio, el tiempo social y el tiempo colectivo. ¿Para qué? Para finalizar con otra cosa, empecé con Aristóteles, para finalizar con Aristóteles. Aristóteles entendía que la democracia, que era algo que no le gustaba, entendía que era aquella situación donde los pobres podían gobernar porque tenían tiempo y tenían tiempo porque recibían una paga. Lo de la paga es una variable dependiente, lo importante es que tenían tiempo. La cuestión es cómo podemos buscar fórmulas para garantizar el tiempo a la sociedad, para que los pobres puedan hacer política y para que la sociedad pueda ser más libre. A fin de cuentas, democracia, la raíz etimológica de la democracia, es la guerra de la parte de los pobres contra la parte de la oligarquía. La guerra. Así se entendía. Otra cosa que luego le vayamos buscando otros sentidos. Pero el origen, la razón de ser, es esa. Es la parte de los que no tienen parte en la sociedad que reclaman su propia parte. Que reclaman su parte en este mundo común. Eso solo se puede producir teniendo una visibilidad. Y para tener una visibilidad hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que alterar los regímenes temporales, las relaciones temporales y de poder en nuestra sociedad. Me he dejado muchísimas cosas, pero bueno, he lanzado como unas pinceladas muy amplias. Tampoco voy a contar todo el libro, porque entonces no tendría mucho sentido y entonces nadie lo compraría, porque como vivimos en el capitalismo, yo también tengo que vender el libro, aunque tampoco gano mucho con ello, ¿eh? Pero bueno, gracias. Y ya está. Y si tenéis preguntas, lo que sea. Si qualcú té una pregunta... A ver, Sí. Es sobre el tema de la financiarización de la economía, que lo has dicho como muy de pasada, pero para mí es la clave, porque Saskia Sassen dice que como la rentabilidad ahora está en la economía financiarizada y no en la economía productiva, entonces no se necesita trabajadores con capacidad adquisitiva. Y por esto tenemos el tipo de empleo que tenemos. Entonces, si esto fuera así, ir a la raíz de las cosas sería ir a luchar contra la rentabilidad de la economía financiarizada.
sobre lo cual casi nadie dice cosas. O sea, eso es lo que decía desde sus principios ATTAC, por ejemplo, ¿no? Lucha contra paraísos fiscales y tasación de las transacciones financieras, pero fuera de eso poco se dice. Entonces quería saber tu opinión sobre esto. ¿Cojo más preguntas? Bueno, pues respondo y cogemos más. Hay un autor que se llama, que es alemán, que se llama Ansel Japet. En términos políticos a mí no me gusta mucho, pero el análisis que hace el capitalismo me parece perfecto. Y él viene a decir una cosa. La financiarización de la economía, las finanzas, no es una suerte de capitalismo pervertido que enfrenta ese mundo de las finanzas contra la economía real. Él lo que viene a decir es una cosa que es congruente, tiene cierto sentido, que es, en realidad la crisis, la financiarización de la economía lo que ha hecho es dilatar la llegada de la crisis. Es decir, la incapacidad de seguir acumulando en esa economía real, que se llama, ha derivado en una financiarización de la economía que ha dilatado en el tiempo una crisis que estaba ahí y que se ha ido pedaleando en el aire. Aquí hay como dos temas, dos preguntas. La primera sería, ¿es posible en el siglo XXI construir otro New Deal, tal y como fue en el siglo XX? ¿Sobre qué bases tendría eso? ¿Sobre la base del derecho a la asistencia? Además, ¿quién negociaría eso? ¿Los Estados-nación? ¿Europa? ¿A qué nivel, no? ¿Cómo se le pone bozal? De alguna manera, ¿cómo se le pone un bozal al capitalismo, ¿no? Que está desbocado por todo el mundo y ya no responde ante nadie, ¿no? Está, pues, más allá. Esa sería una pregunta que es, digamos, la pregunta política, porque entonces algo habrá que hacer, se puede hacer algo. La otra pregunta sería, ¿y si el capitalismo, no necesariamente, pero ha derivado en esa financiarización de la economía y eso es una huida hacia adelante para evitar el derrumbe de la sociedad del valor? Es decir, que el dinero no quede obsoleto del todo. Y en esa situación estaríamos en una situación muy complicada, porque si la sociedad tal y como la entendemos de repente se derrumba, nos empezaríamos a matar entre nosotros. Con lo que decía antes, ¿no? Del dinero que circula en las ciudades, ¿qué haríamos si de repente no tiene valor el dinero? Si hay un colapso financiero tan grande que hace invalidable el dinero, ¿cómo nos convertimos? ¿Cómo nos mediamos? ¿Cómo convivimos? Uno puede pensar en ponerles tasas, que yo estoy de acuerdo, la tasa Tobin, tasas a los intercambios financieros, y habrá que ver, y habrá que avanzar a lo mejor por ahí, porque en el mientras tanto habrá que hacer algo. Lo que sea, todo lo que sea avanzar un poquito más, a ponerle un poco el bozal, a mí no me parece mal. El problema que tenemos... ¿Y si no es posible? Y aquí es donde de nuevo aparecería Marx, porque yo creo que el marxismo pertenece a una ideología pasada, pero Marx nos dice mucho en el siglo XXI. Creo que de hecho tiene más sentido hoy que cuando él escribió El Capital, porque la relación del dinero, de la dependencia al dinero y al trabajo es hoy mucho más fuerte que en cualquier otra etapa histórica. No hay relación social que no esté enrolada por el dinero, pero si hay hasta aplicaciones que te alquilan amigos, Rent a Friend se llama. Te vas a un sitio, no conoces a nadie, te alquilas a un amigo para que te tome un café contigo. Es decir, se mercantiliza cualquier esfera de la vida, ya no queda nada fuera. Se ha intensificado tanto la relación de la mercancía que ya no hay nada que quede fuera del intercambio del dinero. Eso nos dice mucho de la sociedad, de los conceptos de valor, trabajo abstracto, mercancía que analizaba Marx. Él, en un momento dado, viene a decir, no es que venga a decir, bueno, la interpreto yo. La pregunta es, ¿se han desarrollado tanto las capacidades sociales generales de nuestra sociedad que hacen anacrónico el modo en el cual hoy comprendemos la riqueza? O dicho de otra manera, cada vez se necesita menos tiempo humano para producir cada vez más cosas. Eso tiene dos opciones. O cada vez más gente se queda fuera del circuito y se queda excluida, o cada vez liberamos más tiempo y lo democratizamos. Y él dice, el tiempo de trabajo humano se va a convertir, lo escribe en el siglo XIX, claro, se va a convertir cada vez más en una base miserable de la riqueza. Y a partir de ahora la riqueza vendrá a ser medida por el tiempo libre. Claro, esto es una cosa que atraviesa y rompe el imaginario de la ética del trabajo desde el siglo XVIII. ¿Cómo que el tiempo libre? Eso es una cosa de vagos. El único tiempo que vale es en el que produces algo para que se venda. Lo otro no sirve absolutamente de nada. Pero creo que ahí, en esa idea, y por eso yo apuesto por un ludismo invertido. Claro que sí.
La desaparición de trabajos odiosos solo se convierte en objeto de odio en una sociedad que está obligada a tener que trabajar para poder vivir. Pero es objetivamente irracional que tengamos que defender la existencia de trabajos odiosos porque no hay otra forma de acceder a los medios de vida. Porque dices, claro, si me quitan el trabajo, ¿de qué voy a vivir yo? Pero ese quitar el trabajo libera tiempo y nos podría permitir disfrutar de mucho más tiempo. Lo que decía antes de las sociedades donde menos se trabaja son las sociedades más avanzadas, que es precisamente porque se reparte un poco mejor ese tiempo liberado de la riqueza creada. Pero aquí en realidad podríamos seguir más para arriba, ¿vale? Y si no es a través del dinero, ¿cómo nos relacionamos? Y ese es el abismo inhóspito en el cual nos podríamos encontrar en el siglo XXI. O no, veremos de aquí a 50 años. Pero esa situación de, ¿y si no somos trabajadores, qué otra cosa podemos ser como sociedad? Y esa es en realidad la gran pregunta que yo creo que nos deja Marx encima de la mesa. ¿Qué otra forma de ser en sociedad que no sea ser trabajadores? Por eso creo que el feminismo tiene un potencial muy grande. Porque el feminismo reivindica otra forma de ser en sociedad distinta a la de ser trabajador. Valora actividades por las cuales no te pagan y por las cuales nadie saca dinero por ellas. Y eso trastoca la brújula de la sociedad en la que vivimos. Eso pone un espejo de dos riquezas que se enfrentan una con la otra. Creo que ese es el gran potencial del feminismo, que es entender otra forma de comprender la riqueza en sociedad. Ahora bien, yo creo que aquí no hay brújulas, no hay manuales de instrucciones, ni soluciones, ni recetas de decir esto va a ser así o no va a ser así. Estará en nuestra capacidad histórica de comprender, de juntarnos, de convivir, y del lugar de caer en formas horrorosas y monstruosas, de mordernos como pirañas unos a otros, sepamos entender que tenemos que vivir en común de una manera más razonal y más de sentido común. Pero claro, eso yo creo que ya daría para otro tema que creo que excede. Sí, había otra pregunta por ahí. Sí. Bueno, primero gracias por venir, Jorge, que darse un salto hasta aquí pues siempre requiere un esfuerzo, además de tiempo. Yo quería tirar un poco del hilo de esta última reflexión que acabas de hacer a partir de esa aplicación que decías de buscar amigos, ¿no? Que tienes porque no tienes tiempo para hacer amigos. Y quería aterrizarlo un poco también a lo que es la realidad económica y social de Baleares. Aquí somos la comunidad que menos inversión hace en I+D+I, por ejemplo. Yo ahora estoy dándole muchas vueltas al desarrollo de la industria 4.0 aquí, y es muy interesante con respecto a lo que decías. Las sociedades que menos invierten en tener más tiempo o en tecnología son las evidentemente menos libres. Y eso es lo que está pasando aquí, sobre todo donde hay una especialización en el monocultivo turístico, que evidentemente va precarizando cada vez más a medida que hay que competir en precio en lugar de en calidad. A partir de esa reflexión básica, lo que está ocurriendo es que se sigue precarizando y se sigue sin invertir en I+D+I. Con lo cual, digamos que esos esfuerzos que podemos estar haciendo aquí en que se invierta más en I+D, más en Industria 4.0, no tiene sentido porque tú mismo estabas diciendo antes. Los alemanes, o en Alemania se ha descubierto que España tiene un potencial enorme para desarrollar esas aplicaciones que tú decías, para buscar amigos, para el man to man, etc. Con lo cual entiendes perfectamente por qué aquí no se invierte en I+D+I, porque aquí la gente no tiene tiempo, ¿vale? Y tiene que irse a esas aplicaciones en lugar de tener el tiempo suficiente para desarrollar un mayor potencial, un mayor desarrollo y una economía más productiva trabajando menos. Claro. ¿Bien? Con lo cual me gustaría, desde esa perspectiva y desde la que acabas de decir de que esto no está determinado, nuestro futuro, y que lo tenemos que inventar y que no hay brújulas y que no hay nada de esto, la pregunta sería, ¿realmente la gente tiene un deseo de tener más tiempo? Bien, amigo, claro. Eso para empezar, porque es clave. Claro. ¿Quieres tener más tiempo para luego poder reflexionar, ser más democrático y demás? Lo dejaría ahí, a grandes rasgos. Pero creo que es un poco la clave. Es decir, y pasó en Francia, ¿no? Cuando se lanzó la idea de las 35 horas, la gente decía que no, porque cobraría menos a pesar de que podía tener más tiempo. Esto pasó como a finales de los 90, ¿no? ¿Cómo conseguir que la gente tenga deseos, ¿vale? Podríamos decir, o qué deseos tendríamos que explotar para que realmente la gente tenga ganas de tener tiempo libre? Claro, en una sociedad mediada por el dinero, donde solo a través del dinero accedes a las cosas, si tienes poco dinero, bueno, tendrás un tiempo, pero ese tiempo en esas condiciones vale poco, ese tiempo. Entonces hay mucha gente que puede decir,
Entonces, ¿qué hago? Pero eso sucede aquí. España tiene una tasa de parcialidad mucho más baja que otros países. Por ejemplo, en Holanda el 50% de la población trabaja jornada parcial. En España, si mal no recuerdo, es el 15%. De los cuales tenemos una tasa de subempleo, es decir, de gente que desearía poder trabajar más horas de las que trabaja. ¿Para qué? Yo no creo que sea porque le guste su trabajo especialmente, sino porque es la única vía de acceso a conseguir más dinero, porque con el trabajo parcial que tengo no me da para vivir. Así que en la coyuntura en la que estoy, prefiero trabajar más horas y tener algo más de dinero, que tener muy poco dinero y no poder hacer nada. Aquí la pregunta son dos cosas. Yo creo que, primero, está la cuestión cultural. No existe unas condiciones, no existe una experiencia derivada de una esencia. No existe una relación mecánica. De unas condiciones se puede deducir esto, una causalidad, ¿no? Lo vemos con la crisis. Hay crisis, la gente demandará más democracia. Ah, amigo, y el gesto político y la virtud política. Y puede haber gente que pueda decir que el problema de todo esto son los inmigrantes. Y puede haber una regresión, una involución autoritaria y excluyente y un repliegue identitario y no sé qué. Es decir, cuando entran en crisis unos equilibrios dados, unas formas políticas dadas, eso no automáticamente se traduce en una mayor demanda de democracia. Porque entonces ya hubiéramos ganado en tal. Es decir, y no hubiera existido el fascismo, no hubiera existido ese tipo de monstruos y de horrores. Así que ahí la primera batalla es entender la batalla, en mi opinión, por el deseo, por aquello que deseamos. De hecho, el neoliberalismo, como decíamos, juntándolo con lo del 68 invertido, hoy se proyecta de manera más revolucionaria que aquellos que se llaman revolucionarios. Porque el neoliberalismo lo que hace es apelar a un anhelo de su propia destrucción. Lo que te viene a decir de alguna manera es: no seas tonto, no trabajes, invierte en bolsa, gana dinero y compra el tiempo de otros para que tú te vayas, ¿no? Como el anuncio este de la lotería que dice: ¿qué vas a esperar y a esperar? Vete a Bali ahora mismo, ¿no? Porque tienes dinero y lo compras. Esa idea es una idea aspiracional que no solo es para los más ricos, porque uno cuando ve los anuncios de Colonia, los anuncios de coches, yo no me cruzo con gente así por la calle, yo no veo esas casas, yo no veo tal, pero tú puedes ser una persona que vives en 30 metros cuadrados con un trabajo precario y desear ser así, porque es un objeto que se ha construido socialmente como deseo. En el siglo XIX, los artesanos llegaron a un momento que deseaban ser obreros, porque entendían que esa era una forma de ascenso. Obviamente nadie quiere ser obrero, salvo aquellos que no lo son y ven en la clase obrera una vajilla de porcelana que admirar, mientras que a lo mejor estás disfrutando de un vino desde fuera, ¿no? Y dices: ¡ay, qué bien la clase obrera! ¿Sabes? Pero yo no, ¿sabes? Porque los obreros, o al menos los que yo he conocido en mi barrio, lo que no quieren es seguir siendo obreros, ya están cansados de serlo todo el día, ¿sabes? Están cansados de serlo y el fin de semana se visten para salir. Antes lo hablábamos, ¿no? Unos amigos de mi barrio que el fin de semana o ahorraban todo el año para gastarse 300.000 pesetas en Ibiza. Y se vestían de pies a cabeza de primeras marcas y decían: me voy al Capital, la discoteca de Madrid, a ver si engaño alguna, que no vea que soy durante toda la semana lo que soy, ¿no? Entonces, todas esas lógicas aspiracionales hay que comprenderlas y hay que entender cuál es la razón de ser. Así que ahí hay una batalla política. Lo que tú me decías de Baleares. Bueno, es que ya lo dijo el señor Montoro hace poco en una entrevista en El Mundo. Dijo: hay gente que apuesta por aumentar la presión fiscal para equipararnos a la media de la Unión Europea en ingresos y por lo tanto más dinero para invertir en I+D+I, en otros sectores que generen más riqueza. Y dice: yo no estoy de acuerdo. Lo dijo así: yo no estoy de acuerdo. Porque nuestro modelo de competitividad se basa en lo contrario. Es decir, la precariedad no es un daño colateral, es la condición de partida. Es la premisa para que funcione el modelo español. Porque está basado primero en esa lógica de los que más tienen saben manejar el dinero y por lo tanto hay que ponerle las cosas fáciles para que inviertan. Y ponerle las cosas fáciles a los que tienen porque saben manejar el dinero es no cobrarles impuestos. Entonces no les cobramos impuestos, generan bolsas de riqueza y ellos sabrán mejor que nadie cómo funciona el mercado y dónde habrá que invertir. Y su inversión crea empleo y ese empleo con el tiempo aumentará los salarios. Bueno, esa lógica de la economía por oferta y del goteo. Claro, eso nos lleva a una situación donde España, en la división europea del trabajo, es una economía intensiva en precariedad e intensiva en servicios. Pero servicios que no generan mucha productividad. Además, por eso es un turismo a granel.
En realidad es muy paleto que celebremos cada año la llegada de nuevos millones de turistas, pero si hasta hace poco un empresario de los hosteleros, no me acuerdo cuál era, que decía, hombre, ¿pero a dónde vamos a llegar? Es insostenible que dentro de 10 años vamos a tener 50 millones más de turistas. ¿Dónde los metemos? ¿Cómo es esto? La gallina de los huevos de oro se puede morir, y cuando se muera la gallina de los huevos de oro, todos los que vienen no volverán, y te quedarás solo con una isla a lo mejor sin agua, te quedarás solo con una Barcelona destrozada, es decir... O buscamos otras vías. Yo no digo que España, digamos ya en términos políticos realistas, ¿no? Yo no digo que España no... Obviamente, el turismo en España es importante. La pregunta es, primero, cómo diversificarlo. Segundo, sobre qué sectores, cómo tratarlo, ¿no? La idea del turismo de borracheras, lo de Magaluf, lo de Salou... Tenemos que ser eso, porque eso es un país de siervos. Es un país cuando servicios se traduce en servus, en siervo, servilleta, servidumbre. Toda es la misma etimología, ¿sabes? Es decir, todo viene de la misma lógica, que es aquel que sirve a otro, que viene a gastarse un dinero porque produce más riqueza y se la gasta aquí, que tiene el sol y cerveza barata. Entonces, no sabría dónde está. ¿Eh? No sabría dónde está. Ah, no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Es más, se puede pasar toda la vida aquí y no aprender una palabra de castellano. ¿Sabes? Y nadie dirá... Anda, este inmigrante que no aprende nada, que no se integra, ¿sabes? El inglés que está en Fuengirola o por aquí, que tiene un circuito enorme de locales y demás, todos tal, nadie dirá... O, por ejemplo, en comunidades de vecinos donde se les costea un traductor de inglés, que es como, bueno, ¿te lo costeas tú? O sea, quiero decir, cojo, yo ahí, en eso sí que estuve de acuerdo con Rajoy una vez. Cuando en una entrevista, en una rueda de prensa, le preguntó un periodista, le preguntó en inglés, y dijo, no... Que es como, tú imagínate que tú te vas a Londres y le preguntas en castellano. Nadie lo comprendería. ¿Qué es? Pero ¿por qué? Más allá de que sepa idiomas o no sepa idiomas, que eso es otra cosa. Que yo creo que reírse de eso es contraproducente, porque es reírte además de toda una generación, que se lo toma como una cosa de niñatos altivos que se ríen de sus mayores. Yo ahí tendría mucho cuidado además con esas cosas. Pero, y eso lo dijo además Mélenchon en Francia, que dijo, no, te respondo en castellano, no te voy a responder en inglés. ¿Por qué vienes aquí a Francia y me haces tus preguntas en inglés cuando eres el corresponsal de Francia? Eres el corresponsal de España. Me preguntas en castellano, o en catalán, si quieres, pero vamos, quiero decir, que ahí es una lógica de imaginario. Y ahí volveríamos a la idea de, bueno, ¿quiénes son los patriotas aquí? Son los patriotas los que cosen la costa a cemento, el 30% de la costa española está cosida a cemento. Son aquellos que destrozan su tierra, son aquellos que dejan tirado a casi un 30% de la población, son aquellos, ¿no? Que luego te saca la banderita, pero... y aquí la pregunta es, si queremos, para terminar, muy rápidamente, más inversión y más sí, bueno, lo primero en ese sentido es también ganar las instituciones del Estado. Y reorientar el modelo productivo con todas las reticencias, todos los problemas, todo lo que puede suponer, porque obviamente algunas economías del norte no van a querer que tú te conviertas en una economía que produce valor añadido. Porque van a decir, no, no, perdona, para eso lo hago yo, que te presto el dinero para que me compres las cosas, ¿sabes? Para eso estoy yo, que compro las casas en tu lugar, no al revés, ¿sabes? Entonces ahí nos remitimos al problema de Europa. ¿Qué es Europa? ¿Qué futuro tiene Europa? ¿Tiene un futuro Europa, una Europa que funciona alrededor de los intereses de una élite alemana? De una élite, porque hay muchos en Alemania que han perdido. Los minijobs, etcétera, etcétera. Y ese es el momento geohistórico que vivimos, de total incertidumbre, porque yo no creo que de repente dices, no, me salgo del euro, tengo mi moneda y por lo tanto soy soberano y soy libre. Sí, sí, ya. Claro, una moneda que no vale nada, ¿sabes? Entonces, el momento, y en una geopolítica donde tú solo no sé a dónde vas a ir. Amigo, mi premisa es, hay que llegar hasta donde puedas llegar y cambiar todo lo que puedas cambiar, porque si te pones a abstraerte, al final te pegas un tiro, ¿sabes? Entonces, gana las instituciones municipales, las instituciones de la comunidad, crear tejido popular, músculo popular, ganar las instituciones del Estado y girar todo lo que puedas. Y ahí también tu virtud y la fortuna. Los griegos, cuando llegó Sirisa, no tuvieron buena fortuna, independientemente de su virtud, porque se encontraron con una Italia que miró para otro lado, con una España que lo machacaba para que aquí no ganara Podemos, y se encontró con una Francia pusilánime con Hollande. Y ahí te machacaron y te destrozaron más que si hubiera sido un gobierno conservador, porque lanzaron un mensaje político. Aquí que a nadie se le ocurra cambiar nada. ¿Con eso que alimentan? Alimentan Hungría, alimentan Austria con la extrema derecha, alimentan los Brexit, alimentan la bancarrota política de Europa. Así que llegar hasta donde puedas, cambiar lo que puedas, y como dijo Napoleón, tú primero ataca y luego ya verás. Claro, yo...
Tenim temps per una darrera pregunta, si voleu. Yo quería intervenir, no sabía muy bien si intervenir porque era un poco, no tanto a nivel de datos y tal, sino más a nivel filosófico, que me da la sensación de que, bueno, primero una observación que ya lo has dicho, que es que para que unos tengan tiempo, otros no tienen que tener tiempo. Claro. Y esto es lo mismo que decís, pues que para unos sean ricos tiene que haber pobres, porque si no, no es una contradicción dentro de términos. Y en esto, con lo que el otro día una amiga, que es artista, me dice, es que para acabar con el capitalismo y el patriarcado bastaría con que cada uno limpiara su mierda. Porque así los ricos no querrían vivir en casas grandes, porque ya me dirás tú si tienes que vivir en una mansión, si tú tienes que ir a la mansión. Sí, me gustó. Si tienes que dedicar todo el tiempo para limpiar esa mansión, pues tal, ¿no? Entonces, pues vivirías en una casita pequeña, no querrías tener tantas cosas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, lo que quería comentar, no tanto alrededor del tiempo, porque yo creo que ahora vivimos en un tiempo en que nos centramos mucho en lo individual, pero nos olvidamos del tiempo colectivo. El 15M lo que fue para mí fue que a muchos tiempos individuales se nos juntaron, fue una interrupción en un tiempo individual absurdo, que era pues que tenemos que estudiar, luego casa, luego coche, luego no sé qué, toda esta línea que se nos había dicho desde pequeños que teníamos que vivir, pues fue una ruptura, fue una interrupción en ese tiempo y empezó un tiempo colectivo y me acuerdo muy bien de que aquí fueron pocos días, ¿no? Es que ni siquiera puedo determinar cuántos días fueron, pero pues, entré como en un agujero de gusano y con quien los hablábamos, entre los que lo hablábamos en la plaza era lo mismo, era que no entendíamos muy bien qué había pasado, pero habíamos entrado como en un agujero de gusano que nos había llevado a otra percepción temporal, ¿no? Y de golpe percibíamos las cosas, el tiempo, pero de una manera, o sea que acordándonos de ahí pensamos que a lo mejor habían pasado años y solo habían pasado días, y habían pasado tantas cosas que habían pasado años y había habido tanta intensidad. Esto lo que quiero decir es que la percepción del tiempo individual, claro, hemos hablado mucho de la percepción del tiempo individual, pero la percepción del tiempo colectiva yo creo que es lo que tenemos que empezar a hablar para contrarrestar el neoliberalismo, que es lo único que hace. El neoliberalismo lo que hace es centrarte en el individuo. El neoliberalismo, claro, las luchas colectivas históricas, la historia es la historia colectiva, ¿no? Que también es la suma de los individuos, pero es algo más que la suma del tiempo de los individuos, ¿no? El tiempo que se ha ganado es a partir de luchas colectivas, que también ha habido individuos que han marcado hitos, pero no ha sido la, ¿no? Y luego lo que quería también reflexionar es en relación, claro, el tiempo es una cuestión física, pero también hay otra que es la velocidad, que tiene que ver con el espacio. Claro. Y la velocidad en que nuestra sociedad se mueve hoy en día es muy diferente a la velocidad en que se movía antes. Y hay un filósofo que se llama Paul Virilio que reflexiona sobre el accidente y tal. Y habla sobre, claro, la velocidad en que estamos hoy en día nos deja perplejos en que en muy pocos años ha habido una aceleración del tiempo, en tanto en cuanto, si habláis con vuestros abuelos y le preguntáis cuántos viajes ha hecho y tal, pues yo hablaba con la abuela de una amiga que me decía, pues que yo mi viaje más largo fue a Palma, y me preparaba una semana para ir a Palma, y era el viaje, no, claro, y vivía en Santañí, imaginaos. No, pues claro, yo no, yo ya desde que tenía 5 años iba a visitar a mis abuelos a Alemania, entonces claro, ese espacio se reduce y como que entro en otra percepción el tiempo para mí es muy diferente que el tiempo de nuestros antecesores, entonces hay un cambio de paradigma y también que yo creo que no hemos acabado de reflexionar. Entonces yo creo que hay 3 conceptos que también creo que es importante reflexionar con el tiempo, que es la velocidad, cómo nos afecta la velocidad de la sociedad y cómo nos insertamos dentro de tanta velocidad y cómo reventamos de alguna manera la velocidad que estamos heredando. La aceleración es decir, hablamos de apocalipsis. El apocalipsis no es más que aceleración infinita hacia no sé dónde, el abismo, los jinetes, el fin del mundo, los marcianos y los zombies y no sé qué. Y la interrupción, que yo creo que es el tiempo lineal que estamos viviendo, cómo lo interrumpimos y vivimos tiempos dentro de este tiempo lineal. Es decir, cómo vivimos tiempos colectivos dentro de tiempos que se nos dan como individuales y que siempre lo único que nos están diciendo es nos están diciendo cómo vivir y no nos están dejando tener una vida. Es decir, no, al revés, nos están diciendo, nos están dejando vivir, pero no vivir una vida.
Es decir, no vivir una vida plena, sino nos está diciendo que esto es la vida y punto, ahí está. Pero para nosotros lo notamos, es decir, notamos esa alienación en el día, yo creo que nos da un poco de asco, colectivamente lo vemos, muchas veces hablamos de, pues, no sé, se ha hablado del aburrimiento y todo eso, pero que notamos que es una sociedad enferma, notamos que no hay tiempo, no hay intensidad dentro de nuestro tiempo. Y el 15M fue, otra vez, hablando de esto, fue entre un imaginario y una pasión y una intensidad diferente que nos hizo posicionarnos de manera diferente a la vida, ¿no? Y sobre el deseo de ir a jugar, que has hablado de tu experiencia, del rollo de tal, que el tema es ese, que pues eso, es que a lo mejor es que se nos ha olvidado jugar. ¿Qué pasa? Que tanto dedicarle tiempo al trabajo, tanto dedicarlo tiempo a lo que es la obligación, o hacer la revolución por obligación, que hay muchos revolucionarios que se creen que es obligado a hacer la revolución. Esto es lo más revolucionario que puedes hacer. Si no lo haces por deseo, no vas a traer a otro. Es decir, si tienes que trabajar para la revolución, estamos jodidos, ¿no? Entonces, pues ¿qué nos pasa? Que no sabemos jugar. Jugar significa inventarnos el tiempo, inventarnos el espacio, inventarnos la cotidianidad, inventar ser niños pequeños, buscar ese niño dentro de nuestra cotidianidad. ¿Hay algo de eso en el libro? Hay cosas de esas en el libro. No las he contado porque, claro... Yo vendo el libro. Claro, no, pero bueno, estoy muy de acuerdo. De hecho, eso lo comentaba Marx, ¿no? La libertad, nadie está en contra de la libertad. Lo que pasa que a veces es privilegio de pocos y otras veces es derecho de muchos. Pero nadie está en contra de la libertad. Lo que decías del 15M es muy cierto. La idea de la irrupción de otra temporalidad. De otra manera, de repente, que hace un clac, ¿no? Como un crack, que está el tiempo del cronos, del cronómetro, el tiempo que pasa, y luego está el tiempo del acontecimiento, el kairos, que se llama, ¿no? Los griegos lo llaman el kairos, que es ese el tiempo que irrumpe algo, que pasa algo. Yo creo que es ahí donde se inscribe los procesos colectivos de transformación o de repente de encuentro colectivo. Una plaza como la Puerta del Sol, que solo es un lugar de paso para comprar cosas, mirar anuncios y ir y venir, de repente se convierte y se reconvierte en un espacio público donde la gente, en realidad el 15M fue una suerte de terapia colectiva de autoayuda. Y esto lo digo en el buen sentido, es decir, frente a 30 años de desierto neoliberal, de repente nos paramos y decimos, ¿y qué tenemos que decir nosotros de lo que sucede en nuestra vida? Porque hasta ahora nos veíamos como que lo que se llama el carácter social de época, ¿no? Desear hacer aquello que tenemos, que debemos hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gusta hacer aquello que debemos hacer. No sé lo que debemos hacer, pero me gusta hacerlo, ¿no? Y ahí irrumpe y la gente se empieza a preguntar, a cuestionarse, a impugnar, a decir, las cosas no pasan por efecto meteorológico, pasan por esto, por lo otro. Hay otro tipo de soluciones. Y en ese murmullo es cuando se transforma de alguna manera el sentido común de época. Es verdad que el 15M llega hasta donde llega, la transformación que llega hasta donde llega, pero toda revolución siempre es un tiempo oportuno, ¿no? El tiempo ese del kairos del acontecimiento. Y claro, luego está su capacidad de generar un pliegue en la sociedad, ¿no? Yo qué sé, si la Comuna de París no hubiera habido Tercera República, sin la Revolución de 1848 en Francia, no hubiera habido reducción de jornada laboral a 10 horas. Entonces, uno es como el arquero de Maquiavelo, tiras muy alto, pero la flecha... Uno apunta muy alto, pero sabe que a lo mejor no va a llegar tan lejos. Pero si no hubieras apuntado tan alto, no hubieras llegado a ningún lado. Y lo que dices del tiempo, y eso se nota por generación. Cuando hablas con tu abuela, por ejemplo, el tiempo en el cual vivimos nosotros es un tiempo profundamente más acelerado. Porque el tiempo es una relación social, ¿no? Lo que decía siempre Agustín, ¿no? Si nadie me pregunta lo que es el tiempo, lo sé. En cuanto alguien me pregunta, no sé qué es el tiempo, ¿no? Pues esto es lo que nos sucede. Nosotros vivimos con una intensidad mucho más cargada ese tiempo, esa idea de business, que viene de busy, de estar ocupado. De hecho, en Estados Unidos, la gente te pregunta, ¿y tú a qué juegas? ¿En qué ocupas tu tiempo? Esa necesidad de los doers, ¿no? Los hacedores, que es la versión 2.0 de la ideología de lo emprendedor. Yo, si tenéis estómago, recomiendo en el YouTube un vídeo que dura 1 minuto y medio, que es In Doers We Trust, ¿no? En los doers creemos. Y los doers son los hacedores. Que es, en esta versión te dicen, no pienses, no tengas ideas, haz. Solo estás tú en el mundo. Actúa, haz, no pares, no pares. Y sale una chica en una discoteca por la noche que se mete en un baño a trabajar,
¿no? Porque siempre estás levantando un negocio y el negocio eres tú mismo y por lo tanto siempre estás vendiendo y vendiente continuamente. Claro, esta temporalidad es una temporalidad muy distinta a la que vivieron nuestros abuelos y muy distinta a la que vivieron los otros. La pregunta es cómo en estas condiciones de vida Instagram, podríamos decir, es decir, joder, pues si es que uno tendría que tener una jornada laboral solo para las redes sociales. Tú te metes en Facebook, te metes en Twitter, ¿y qué te pregunta Twitter y Facebook? ¿En qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿No? En una sociedad... Te lo pongo aquí, ¿no? Si todo depende de lo que pasa, nos convertimos en esclavos de la coyuntura. En una sociedad donde todo pasa, nos acaba pasando de todo. Donde nos llega lo que dices en relación espacio-tiempo. De repente eso se ha transformado por completo. Y en el mundo del trabajo también. Cada vez más el teletrabajo, cada vez más tu trabajo no termina en el centro de trabajo, sino que se especializa. Las travacaciones, esas de las que hablan, ¿no? Donde, bueno, si estás de vacaciones, ¿por qué vas a tener que separar el trabajo que amas de estar de vacaciones? ¿Por qué no inviertes tus vacaciones también en seguir trabajando, ¿no? Porque ya que el trabajo se convierte en ocio, dicen, el ocio que se convierta en trabajo. Y lo que has dicho de la revolución es muy cierto. De hecho, antes hablábamos del 68 invertido, ¿no? De la publicidad, de cómo se han aprovechado. Bueno, ¿qué es si no la figura proteica del doer, del hacedor, que no para de hacer cosas, que siempre está ocupado, que no llega a nada? Si no es una suerte de adaptación del militante activista que no para de hacer cosas todo el tiempo para hacer la revolución. Eso transformado y convertido en militantes del capital, en militantes de la empresa, en no parar. Pero ese rollo está como muy metido. Y lo que decías de la libertad, para terminar, es muy cierto. Bueno, primero el individuo. El individuo no existe fuera de la sociedad. El individuo es siempre una creación de una sociedad dada. Esa idea que tienen los liberales, no todos, de el individuo es una condición prepolítica y de partida del ser humano y por lo tanto no está sujeta a las relaciones de poder, y como el individuo es racional y elige racionalmente todo y es consumidor, es algo que no es político. Es mentira. El individuo es una producción social de una época histórica. No es el mismo individuo posesivo de hoy que el individuo de hace 50 años. Ese también varía. Y lo que decías de la libertad. Ya no hay un poder que observemos como algo externo que se nos impone contra nuestra voluntad. Ojalá fuera así. Ojalá fuera tan identificable un otro que señalas como aquel que me oprime en el sentido de si no fuera por ti no haría aquello que hago. Hoy es todavía, ¿no? Como lo que dice Zizek, la ideología es mucho más retorcida todavía. Porque tú hoy eres un ultra explotado, pero al menos te dicen estás de suerte porque eres libre de poder decidir con flexibilidad tu propio tiempo, ¿no? O el anuncio ese de Aquarius de hace poco, ¿no? Estamos programados para ser libres. Bueno, eso es un oxímoron, es decir, es una contradicción en sus términos que da lugar a un tercero. Porque si la libertad, ¿cómo va a estar programada la libertad? Si la libertad es sobre todo la condición de no estar programado. Bueno, pues esa forma de entender el poder como una manera en la cual surge de nosotros mismos. Estamos tan imbuidos en la sociedad de la mercancía que solo podemos pensar, digamos que estamos en el estómago de la ballena. No estamos fuera de la ballena y la combatimos desde fuera, estamos dentro, nos ha imbuido y desde dentro deseamos desde la partitura en la cual desea el capital. Y cómo nos emancipamos de una realidad donde deseamos del mismo modo que aquello que nos oprime, ¿no? ¿Cómo podemos concebir la libertad de una manera que no sea estar programados para ser libres? Porque la libertad es precisamente anular cualquier condición de programar la libertad. Y ahí es donde está la batalla política del siglo XXI, que no va a ser esa batalla como la del siglo XX. Ya no hay una frontera clara donde digas ahí está el otro y ahí estoy yo. Aquí hay una comunidad claramente diferenciada frente a un patrón que se nos impone. El patrón ya lo tienes tú dentro muchas veces. Ya no hace falta que venga un capataz y te diga tienes que hacer esto. Ya te han programado de tal manera donde tú mismo haces de tu condición un servicio que se vende. Eres un accionista de tu fuerza de trabajo. Eres tu branding personal, ¿no? Tu capacidad de aportar valor y de ser empleable. Y por lo tanto, de ser alguien en esta sociedad. Y es algo que lo acabas deseando tú mismo. ¿Cómo salir de esa lógica de deseo y poner otra? Y aquí termino con lo de antes. La mentira nunca se combate con la verdad. Eso es mentira.
para la redundancia. La mentira solo se combate con formas de imaginar distinto a aquello que imaginamos, con una perspectiva totalmente diferenciada desde donde observamos aquello que pensamos. Porque por mucho que repitamos que algo es mentira, desde una posición de verdad, nunca va a dejar de ser pensable y deseable como mentira hasta que no pongamos algo más fuerte que desplace el modo en el cual imaginamos aquello que imaginamos. Hasta que no, y ese es el gran problema del actor antes conocido como Izquierda, el imaginario. Hay un total enfriamiento del imaginario. Es decir, ya nadie se cree, desgraciadamente, o porque antes la gente se pensaba que realmente se podía cambiar la vida. Hoy eso es fruto de la risa, del cinismo, de venga ya, de tonterías. Esa idea de transformar la vida antes existía, por muy utópica que nos parezca, pero sin una dimensión utópica trascendental, nunca vamos a ser capaces de avanzar nada. Necesitamos pensar e imaginar que se puede vivir de otra manera para poder dar pequeños pasos. Es más, necesitamos dejar de pensar la crisis a la defensiva, donde no nos quitéis aquello que consiguieron nuestros mayores, que está muy bien, y tenemos que empezar a dar el paso a la ofensiva. No solo vamos a reivindicar lo que llegamos a ser, sino también lo que podemos llegar a ser. Y es ahí la gran batalla, no solo reivindicar lo que se fue, sino capturar el futuro. Y ahí nos falta renovar el imaginario. Antes se llamaba socialismo, anarquismo, comunismo, da igual, las palabras, eso es lo que menos importa. Lo que importa es la sed de libertad que atraviesa la corriente subterránea. Cómo construir ese anhelo de libertad en el siglo XXI, en el mundo del total cinismo, donde la gente puede pensar, sí, el cambio climático, pero no me creo nada, ¿no? Cómo construir una afiliación colectiva, cuando te dicen, no, cualquier propuesta colectiva te lleva al gulag. Ten mucho cuidado con eso, ¿no? Y hay conatos, como el 15M, ¿no? Esa situación donde, eso lo que decía Lenin, ¿no? Hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. Bueno, pues esa situación, cómo renovar ese proyecto ese gesto de la libertad. Y es donde no va a haber ninguna receta de alguien personal que vaya a decirlo. Es decir, eso solo va a ser una creación colectiva, como con esos mimbres de vida Instagram, donde estamos totalmente exponiendo nuestra intimidad de las redes sociales para presentarnos en sociedad, que es todo lo contrario de la modernidad clásica. El espacio de intimidad y lo público, la construcción burguesa del hogar, del home sweet home, de la Navidad, era el refugio del burgués que decora su casa frente al mundo competitivo de fuera del hogar. Y en el hogar era la tranquilidad, la intimidad, donde estoy con los míos. Hoy en día es al revés. Hoy en día tienes que hacer, para ser alguien públicamente, exponer tu intimidad en público, continuamente, y construirte un personaje con el cual tengas que estar a la altura del personaje que te construyes. Tienes que estar a la altura del personaje que te construyes en Instagram, donde todo el mundo siempre tiene vidas radiantes, siempre está viajando, feliz y con una vida de puta madre, ¿no? Siempre todo eso es así. Y entonces te obligas a tener que ser como te proyectas. Y eso es un poco la hiperrealidad esa que nos obliga a tener que ser como nos proyectamos que somos. Bueno, aquí me he ido un poco por allá, pero creo que cómo construir un imaginario de libertad con estos mimbres. Con eso no es ninguna nostalgia, porque no existe el origen. Para mí no existe el origen. Esa idea de, hubo un tiempo que sí que hubo una comunidad de verdad. Bueno, esa comunidad de verdad fue mentira en su momento, fue inventada. No existe un momento originario donde... Coño, aquello que decimos que hoy es que antes era de verdad, en su momento decían que era de mentira. Decían que esto es una cosa muy moderna y que está rompiendo las viejas comunidades, que es mucho lo que se dice hoy en día. Bueno, la tarea es cómo construir con esta realidad que tenemos hiperconectada formas de vida al menos medio más decentes. Y para que sean medio más decentes tenemos que tener un imaginario con cierta utopía y cierta trascendencia. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a la Biblioteca Babert per aquest espai i fins a la pròxima. Merci.